Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Penagos, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Multimedia. A continuación me dispongo a explicar los 12 principios de la animación que se presentan en la película La princesa Mononoke del estudio Ghibli. Entonces, el primer principio es el de acción continuada y superposición. Eh, entonces, este principio consta de cuando un personaje ejecuta una acción, digamos, lo que es su pelo, sus prendas y todo como su cuerpo y todo eso, ciertas partes de su cuerpo que no estén en el centro de masa eh, van a tener como una reacción diferente a causa de la gravedad y el desplazamiento del objeto. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que cuando él cabalga, se ve la capa que se ondea a causa, digamos, de la fuerza que ejerce los saltos del animal. Y entonces eso es a causa de que la capa no tiene un peso similar al del personaje. Entonces esto le da una percepción de más realismo. El siguiente principio es el de pose a pose. Ese principio consta de que se hacen unas tomas principales con las poses más representativas e importantes para así como reducir eh, material y dibujos. Entonces, este principio se utiliza mucho, digamos, a lo largo de las animaciones, pero digamos, en este caso, la mayoría de animaciones son continuas. Entonces, no se presenta casi este principio. Digamos, en esta parte vemos que la flecha se ve la toma del samurái que va a matar a alguien, luego la flecha y luego los brazos como ensartados por la flecha en el árbol. Entonces se utilizó esto como para dar la sensación de rapidez de la flecha, utilizando las tres poses principales que fue el samurái que va a cortar, la flecha viajando y la flecha habiendo cortado los brazos. Entonces vemos que es una secuencia muy rápida y casi no se percibe. Entonces el siguiente principio es la anticipación. Este principio consta de que cuando un personaje va a ejecutar una acción, siempre hay como unas acciones que la preceden. Digamos, antes de correr se tiene que preparar un poco para correr. Si el personaje comienza como a correr de la nada, no se percibe tan realista al ojo humano. Entonces, este principio ayuda a que se sienta que un personaje al realizar una acción debe, digamos, previamente hacer unas acciones que conlleven a ella. Por ejemplo, en este caso, cuando los arqueros tensan el arco y se disponen a disparar, y a su vez, cuando el personaje principal ve las flechas y con su espada se dispone a cortarlas antes de que lo mate. Entonces sabemos que disparan después de tensar el árbol y él prepara la espada y las corta. El siguiente principio es el de la exageración. Este principio le da como un toque de fantasía y característico a cada animación. Gilby, casi todas las animaciones que maneja son del tipo realistas, entonces suelen tener mucha fantasía, pero también se desarrolla como en un entorno realista donde los personajes suelen ser humanos que conviven con monstruos en algunos casos, o en este caso de la princesa Mononoke no hay monstruos, sino que conviven con unos animales que parecen normales, pero al parecer, digamos, están como en una etapa evolutiva en donde hay un líder que, según la mitología que tratan de plasmar en la película, pues es un dios digamos, como una deidad de esos animales, digamos su tipo, y cada líder tiene su manada o deidad. Entonces, Gilby lo representa como monstruos colosales
que sobrepasan, digamos, uno normal y con que pueden hablar y tienen ideas complejas y todo el tema. Además, en este caso es en específico que quise plasmar, pues la deidad se ve como, qué pena, como, como poseída por la maldad que lo está transformando en un demonio. Entonces, pues utilizan como unos tentáculos para dar esta sensación y pues aunque realmente digamos a mi parecer no transmite tanto esa idea, pues a través de la película lo van explicando. Entonces, es puesta en escena. La puesta en escena es como digamos las perspectivas y el manejo de cámara que se maneja durante la animación. En esta película en específico, bueno, hay muchas tomas muy pacíficas, perspectivas bastante amplias, que pues, y también hay escenas de bastante acción y emociones muy fuertes, pero pues las que más resaltan y son más características de esta película son estas escenas de monstruos colosales y bestias fantásticas que sobrepasan, digamos, por muchísimo la concepción, digamos, de un humano que llegan a ser tan grandes como los cielos mismos. En este caso, el noctámbulo, cuando le han cortado la cabeza, pues se transforma en una bestia oscura y entonces en esta toma se ve muy claramente como el tamaño colosal y en otras tomas se ve también, digamos, el tamaño este, pero en este caso, digamos, vemos que como la cámara está bastante alejada, parece pequeño, pero en realidad es gigantesco y se aprecia vamos a ver. Bueno, el siguiente principio es el de aceleración y esa aceleración. Este principio, ¿qué dice? Que bueno, tuvo un fallo técnico. Entonces, el siguiente principio es el de aceleración y esa aceleración. Este principio consta de que un movimiento especialmente los desplazamientos, cuando dependiendo, digamos, de la fuerza y de la masa del objeto, van a tener ciertas reacciones, digamos, al momento de lanzarlo se necesita una fuerza, un impulso, y cuando este objeto llega como a su punto máximo, va a reducir su velocidad y va a tener como unos efectos que lo van a acompañar. En este caso vemos que ella prepara la cabeza y la lanza con fuerza, y cuando la lanza con fuerza la cabeza dibuja una parábola y llega a las manos del, del otro personaje, y cuando llega el personaje tiene que recibirla y por el peso se agacha un poco y hay una serie de efectos, digamos, con el pelajito que dan la sensación pues de la continuidad y la caída del objeto. Los arcos, los arcos son como unos dibujos específicos que pues dibujan, como su nombre lo indica, un arco y se usan mucho para los desplazamientos de los personajes y especialmente los saltos, como en este caso vemos que él lo salta a Madame Eboshi con un arco. Personalidad o apariencia. La personalidad o apariencia habla pues de como las características específicas de cada personaje y pues lo que lo caracteriza de los demás y lo que lo hace un personaje principal o un personaje secundario. En este caso tenemos una toma del personaje principal, como lo más característico de él, que es una persona muy fuerte, muy segura de sí misma, que no se teme enfrentarse a los déspotas o a las personas injustas y siempre las desafía sin temor alguno. Entonces, a pesar de que lo amenazan con un arma, pues él
no le importa y va hacia adelante simplemente. El siguiente el siguiente principio que pena es el de la figura sólida, el cual consta pues de que una animación, ciertas figuras manejan una profundidad, entonces el artista se encarga de darle esta sensación de profundidad. Por ejemplo, en este caso vemos que usa las sombras muy bien, lo que hace es notar que en el fondo hay árboles, la oscuridad hace que, a pesar de que es muy oscuro, se alcanza a divisar algunos árboles, bueno, uno específicamente, y aquí el detalle del lobo que van llegando, y también se nota pues que ellos están un poco atrás y la puerta se está abriendo diagonalmente hacia el frente. Y aquí también se ve que hay una fila y hay otra fila atrás y las sombras dan esa sensación de profundidad. Digamos, en este caso, este rifle maneja unas sombras bastante detalladas, lo que lo hacen resaltar bastante. Bueno, el siguiente principio es tirar y encoger. Este principio, bueno, pues se utiliza mucho más como en animaciones más caricaturescas, pero pues en este caso casi no lo vi plasmado, solo pues en pocas ocasiones, en especial digamos esta, cuando Madame Washi le dispara al Gran Espíritu y pues su cabeza vemos que como que primero se encoge un poco y luego se dilata para dar la sensación de explosión. El siguiente principio es el de noción del tiempo, que pues nos dice que un objeto, dependiendo de su masa y de la fuerza con que se desplaza y también su material, va a tener, digamos, ciertos lapsos de desplazamiento dependiendo también del medio en el que se esté desplazando. Entonces, digamos, en este caso, cuando la diosa Loa, con sus últimos alientos, ataca a Madame Boshi cortándole un brazo, vemos el principio manifestarse en dos momentos. Cuando la loba salta y le arranca el brazo, ella aterriza en una gota generada por el Gran Espíritu y apenas entra en la gota, el impulso que lleva disminuye muy radicalmente y se funde como con el material de la gota. Y también vemos que Madame Boshi ya, pues, por perder el brazo, pierde toda su fuerza y cae muy lentamente en los brazos de su escolta. Bueno, entonces, bueno, esos son todos los principios. Muchísimas gracias por la atención.